Muchas gracias, Juan, por la biografía que vas a presentar. Bueno, ante todo esto, agradecerle también a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACIT, y al Instituto de Energía Atómica también, que ha aportado en parte eh, conocimiento y experiencia con algunos cursos que hemos tenido sobre el tema del cadmio en el cacao. Y a la cooperativa también de cacao que está en Boca del Toro, el centro de acopio, por toda la información y el apoyo que me ha brindado en cuanto a que tenga que ver con la caracterización y el tema del muestreo allá en la provincia, ¿no? Bien, como ya lo mencionaste, tengo como título mi línea de investigación, que es la dinámica del cadmio en el suelo y clones de criollo de cacao cultivado en sistema agroforestal, en sistema orgánico en Boca del Toro, Panamá. Como introducción, que podemos mencionar que el cultivo de cacao en Panamá se encuentra en la provincia de Boca del Toro, con aproximadamente 6.000 hectáreas, de las cuales unas 4.000 le pertenecen a socios de la cooperativa y unos 1.500 a los productores independientes. En el 2019 entró en vigor la normativa de la Unión Europea que establece los niveles máximos de cadmio en producto y subproducto derivado del cacao, estableciendo el límite de 0,8 miligramos por kilogramo. Ante esto, los productores de cacao en el mundo se inquietaron cuando la Unión Europea anunció planes para aplicar la regulación al chocolate y a productos de cacao que contienen ciertos niveles de cadmio. Con esto, nos involucramos con los actores. Ya en este caso teníamos que acercarnos de mi persona, tocar este tema y de tanta importancia al sector cacautero de Boca del Toro, ¿no? Ahí se involucraron los técnicos del MIDA, los investigadores del IDIAP como aporte a la parte del trabajo que estoy realizando, y los productores. Los productores de la provincia de Boca del Toro son las personas que más han sido en estos momentos marginados en que tenga que ver con el tema de la producción de cacao, ¿no? Eh, en cuanto a esto, ahí voy a presentarle la parte de mi objetivo en la diapositiva, que es determinar la concentración de cadmio presente en el suelo y tejido foliar y fruto de las plantaciones de cacao orgánico en fincas de productores. Con el objetivo 2 es determinar a través de los procedimientos de extracción secuencial la concentración de cadmio presente en diferentes fracciones en suelo de plantación de cacao orgánico y establecer si hay un riesgo ambiental de la zona, ¿no? O de la finca. Voy a presentarles los dos objetivos, los resultados. Los otros dos, que es determinar la absorción de cadmio y 3 clones de cacao de criollo, ya que el IDIAP tiene 3 genotipos ya liberados para hacer los estudios. En estos momentos estoy haciendo lo que ver con los análisis estadísticos. Igualmente, si encontramos alguna finca, alguna zona con concentraciones de problemas de riesgo ambiental, entonces haríamos entonces la parte de la evaluación de especies vegetales con potencial de fitorremediación en suelo con alto contenido de cadmio cultivado con cacao. La ubicación geográfica se tomó en 5 zonas. Estas 5 zonas se representan con 68 fincas del área, que le pertenece a la parte de Valle Rico, la de Changuinola, la de la intermedia, área insular y la comarca Nuevo Bucle. En este caso, los materiales geológicos predominantes de esta zona o de esta provincia de Boca del Toro está la roca sedimentaria con formación compuesta de rocas calizas, lutitas, areniscas y también hay rocas volcánicas con un área muy importante. Y el clima tropical muy húmedo. Y una precipitación media anual de 2.700 milímetros. Y una temperatura media anual de 24,3. En esta diapositiva les voy a mostrar, les estoy mostrando la parte del tema del muestreo, ¿no? Cómo se procedió a hacer el muestreo. El tema del muestreo de suelo, se tomaron 68 parcelas de esas de 300 metros cuadrados en área rectangular, como observaron en la diapositiva anterior, con 15 submuestras de las parcelas. Y de esas 68 parcelas, se tomaron 10 árboles por parcela para tomar entonces el muestreo de la soja por árbol.
Y también se tomó las mazorcas de esas 68 parcelas, de 10 árboles por parcela, para llevar entonces 2 mazorcas por árbol, ¿no? Y el muestreo del suelo es de 0 a 30 centímetros, de 70 centímetros del tronco, ¿no? Como metodología de análisis, del después de que haber hecho lo que es el tema del muestreo, entonces ir a la metodología de análisis de suelo y la planta de cacao, ahí se va a determinar que la materia orgánica, el pH, elemento intercambiable, las IC con concentraciones totales de metales pesados, concentraciones biodisponibles de metales pesados en el suelo, las concentraciones de cadmio en hoja, fruto, testa, en este caso, ¿no? Que estamos el objetivo, y la cuantificación por espectrofotometría de absorción atómica. Como segundo objetivo tenemos el esquema de la extracción secuencial del cadmio por el método de Keller y Bell. Cada una de estas fracciones, si están ligadas en la parte de insoluble en agua, intercambiable, en la fracción ligada a los óxidos de manganeso y óxido de hierro amorfo, y a la fracción ligada a los óxidos de hierro y la fracción ligada a la materia orgánica. Y lo último es la parte residual. ¿No? Como resultado tenemos lo siguiente, que el análisis de las propiedades de los suelos en las 5 zonas de estudio, en pH, tiene un rango de 5.1 a 5.3, que es suelo ácido, una materia orgánica de 5.3 a 6.13, que es moderada. Si vemos también en la parte del hierro, que está totalmente alto, ¿no? Típico de la zona de Boca del Toro. Observando esta diapositiva, vemos la línea roja de los límites máximos de la concentración de cambio total, que es de 5, que es lo que menciona acá Pendia y Pendia, y los límites máximos de la concentración del cadmio biodisponible del suelo, que es 0.3, ¿no? Y si se observa en la diapositiva, hay que no tenemos, no supera los límites máximos permitidos dentro de la zona, ¿no? De estudio. Ahora, en esta diapositiva vemos entonces las fincas muestreadas por cada una de las zonas. Si observamos solamente en la Changuinola, tenemos 2 fincas que están por encima de lo permitido en la parte biodisponible, que supera los límites, ¿no? Y el resto de la zona nos observa entonces lo que es la parte de la superación de los límites. En cuanto a la concentración de cadmio en la planta de cacao, pues evaluado por la zona geográfica, si vemos que en la línea roja, vemos los límites máximos permitidos del cadmio en las almendras, en este caso de 0.8, y la línea verde, que es el límite tolerable del cadmio en el cultivo, en la soja, si se observa que todas las zonas hay una concentración alta en la soja. Y en la almendra o el grano, en la concentración más alta está en la de Changuinola. Para explicar, el tema se tomó en este caso la parte de la testa para ver cómo influía si había alta concentración de cadmio en esta testa y la almendra. Siguiendo con la diapositiva, si vemos ahí dentro de la zona de la finca, varias fincas con concentraciones o los límites por toxicidad de cadmio, ¿no? En las almendras. En este caso vamos a concentrarnos en el tema de la almendra, aunque ustedes observan también hay problemas en el tema de la soja. Y el de Valle Rico también tenemos alguna finca que también supera los límites permisibles. Y el de las 3 zonas, evaluada solamente una sola finca, está por encima de los límites de biodisponibilidad del cadmio.
En esta diapositiva se hizo la correlación del cadmio biodisponible del suelo con la soja y grano de cacao, ¿no? Hay una buena correlación con el cadmio disponible con el grano, pero para la zona de Changuinola, que tuvo más problemas de la concentración de cadmio. Seguido entonces con el tema del fraccionamiento, se observa entre la diapositiva, en la parte residual hay un mayor porcentaje que se retiene el cadmio en la parte residual y la parte intercambiable y soluble a un 9%. Si vemos una correlación entre las diferentes fracciones del suelo y las concentraciones de los tejidos vegetales que se observa en la ligada o en óxido de manganeso y hierro amorfo, la de Changuinola y la de área insular tuvo una correlación positiva y, y la de ligada con los óxidos de hierro, ¿no? Con los tejidos que estamos evaluando, ¿no? Que sería entonces en este caso las hojas, los frutos, la testa y el grano, que dieron una correlación positiva. Después de esto, que se presenta la diapositiva, la transferencia del cadmio del suelo a la planta en diferentes zonas geográficas. Si se observa, dentro de la zona, la de la comarca tiene mayor influencia de la parte del factor de transferencia que el resto de la. Si vemos que está tanto en la soja, el grano, son mayores, entonces ahí podemos entonces mencionar que tenemos problemas por la influencia del cadmio. Y eso es lo que podemos discutir, la pregunta que me quieren hacer en este caso, ¿no? Como conclusiones que llegamos, que el cadmio total y biodisponible en el suelo para la zona estudiada se encuentra por debajo de los límites de toxicidad, según Cavata, Pendias y Pendia y Montero. En la parte vegetativa de la planta de cacao, la concentración más alta del cadmio se encontró en la zona de Changuinola, siguiendo secuencia en la soja, fruto, la testa, el grano. Las concentraciones de cadmio en el grano supera el límite permitido en varias fincas de diferentes zonas de estudio, especialmente la zona de Changuinola. La planta puede estar tomando el cadmio asociado a los minerales de hierro y manganeso no cristalino y también a los óxidos de hierro cristalino. A pesar de estos valores de cadmio obtenidos en los suelos, no indican el riesgo potencial de toxicidad. Se observan concentraciones elevadas en la planta, principalmente en la soja, pero también en granos. Esto se relaciona con la capacidad filtroextractora de la planta de cacao, de este metal, y la capacidad para transferirlo en la parte aérea. Como podemos observar en la diapositiva, cuando se inició el trabajo, había compañeros que me aportaron bastante a la investigación, pero como bien sabemos que al final de todo eso se llega a su final de contrato, bueno, al final quedé con todo el trabajo pesado para poder culminar. Y algunas limitaciones que también me han sucedido. Aquí tenemos, si observan, el Centro de Investigación de Boca del Toro, que se siembra lo que es el tema de la producción del cacao, ¿no? Y aquí el laboratorio de suelo de Divisa, en cuanto a el traslado de la muestra para hacer tema de los análisis. Me habían comentado que 20 minutos iba a hacerlo un poco más extenso sobre el tema. Estoy a la disposición de recibir preguntas sobre el trabajo.